La vacuna de Estados Unidos contra el COVID-19 podría estar lista a finales de año. La compañía biotecnológica Moderna inició la fase 3 de los ensayos para demostrar que es segura y efectiva, para que así sea aprobada por los reguladores a escala global. Tenemos análisis en esta emisión de noticias. Profesionales de la salud en Brasil denuncian al presidente Jair Bolsonaro por genocidio ante la Corte Penal Internacional de La Haya debido a su manejo de la pandemia de coronavirus. Brasil ya superó los 87.000 muertos y más de 2.4 millones de contagiados por COVID-19. China tomó el control de las instalaciones del consulado de Estados Unidos en Chengdu, en plena escalada diplomática entre ambas potencias. Beijing ordenó el desalojo en represalia por la clausura del consulado chino en la ciudad estadounidense de Houston, en el estado de Texas. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con una luz de esperanza en cuanto a la vacuna para el COVID-19, y es que la compañía biotecnológica Moderna podría tener lista su vacuna contra esta enfermedad para finales de este año. Así lo anunció el gobierno estadounidense luego de que el fabricante de medicamentos anunciara el inicio de la fase 3 del ensayo para demostrar que es segura y efectiva. El ensayo es el primer estudio de este tipo que ha llegado a una etapa tan avanzada bajo el programa de la administración de Donald Trump, que busca acelerar el desarrollo de medidas contra el nuevo coronavirus, lo que se suma a la esperanza de que una vacuna efectiva ayude a terminar con la pandemia. El laboratorio Moderna ha recibido casi $1.000 millones del gobierno de Estados Unidos. Y sobre este tema conversamos con Oscar Cingolani, él es profesor de medicina de división de cardiología de la Universidad Johns Hopkins, quien nos comentó qué tan cerca estamos de tener una vacuna contra el COVID-19 y además en qué tiempo la podemos tener nosotros en América Latina. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, muy buenas tardes. Creo que estamos muy pronto para tener una vacuna. Creo que si bien hay 3 o 4 vacunas actualmente, como usted bien dijo, está la Moderna que empieza la fase 3, hay 2 más que empiezan la fase 3 esta semana, y creo que para fines de este año, para comienzos del 2021 vamos a tener una vacuna disponible, y creo que el hecho de que los gobiernos y las universidades han tenido un rol importante en estas vacunas va a facilitar el acceso, junto con el hecho de que va a haber más de una para países como, por ejemplo, América Latina, ¿no? Profesionales de la salud de una red de sindicatos brasileños que representa a unas 40 organizaciones y más de 1 millón de trabajadores están presentando una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su manejo de la pandemia de COVID-19. En la denuncia se argumenta que Bolsonaro ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación del COVID-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías. Desde el comienzo de la crisis, varias veces Bolsonaro ha provocado aglomeraciones y ha aparecido sin mascarilla, además de hacer declaraciones que minimizaban la gravedad del coronavirus. Al respecto, conversamos con Marcio Monzane, él es el secretario regional de Uniaméricas, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros entendemos que hay grupos y poblaciones brasileñas directamente afectadas por la situación del COVID y por la falta de política a través de acción y omisión. Me explico. Ustedes ven en la prensa que hay etnias indígenas enteras bajo riesgo de ser eliminadas. Nosotros tenemos la población quilombola, que son esos esclavos que no tienen acceso a la protección. Y por fin, esos trabajadores de salud demuestran que en el sector de salud los trabajadores están expuestos al riesgo de manera muy contundente. Brasil es el caso con más muertes de profesionales de salud, con 500 trabajadores que ya perdieron su vida por cuenta de COVID. Pero hay todo un proceso de exposición que pasa por la falta de equipamiento, que pasa por la falta de protección en el lugar de trabajo, en que esas personas se están enfermando. 170.000 trabajadores ya se contaminaron, ya están infectados con el coronavirus en el sector de salud. Más allá de esto, nosotros entendemos también que la falta de coordinación nacional lleva a la muerte de 87.000 personas.
México, uno de los países más afectados de la región, tiene ya más de 390.500 casos de COVID-19 y supera los 43.600 decesos. Uno de los espectáculos deportivos más populares de la nación, la lucha libre, se ha visto particularmente golpeada por la pandemia. El mundo de la lucha libre, uno de los espectáculos deportivos más populares en México, está de luto. Más de 30 gladiadores han fallecido por COVID-19 y además la crisis económica tiene contra las cuerdas al gremio. El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, ha logrado donativos de despensas y de medicamentos para estos héroes de las multitudes que hoy tanto los necesitan. Muchas gracias, profesor. Gracias a la organización. Les quiero comentar que la situación en la lucha libre está crítica. Está muy mal, habemos compañeros que no tenemos ni para comer. No todos los luchadores están a punto de sufrir la tercera caída. Hay algunos, como Tiger Casas, quien ha luchado en Estados Unidos, Francia y Japón, que tomó sus precauciones. Yo soy un luchador que me pude prevenir afortunadamente para cualquier eventualidad, pero va a llegar el momento en el que si esta pandemia no se compone, pues también llegará ese momento en que no sabré de dónde poder subsistir. El matemático segundo pues falleció, ayer falleció el Audaz, falleció el musulmán en Acapulco. Cristian Simet, historiador del deporte de las máscaras, lamenta los fallecimientos y comenta que, a diferencia de otros espectáculos, en la lucha libre es esencial la interacción del público, imposible durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque la lucha libre es un deporte de masas. Entonces, yo no me imagino una Arena México vacía teniendo una función a puerta cerrada. O sea, ese contacto entre el público con los luchadores, con la lucha libre, con el referee, creo que es importantísimo. Falta mucho para que los aficionados puedan desgarrar sus gargantas ante las patadas voladoras y los duelos máscara contra cabellera. Por ahora, solo pueden esperar que el coronavirus ya no siga cobrando la vida de sus ídolos del cuadrilátero. Y en un episodio diplomático que recuerda a la Guerra Fría, China tomó posesión del consulado de Estados Unidos en Chengdu este lunes, poco después de que los últimos funcionarios estadounidenses abandonaran el país. Este es un informe de Aurora Bayud. La bandera estadounidense fue bajada al amanecer. Este lunes, las autoridades chinas tomaron el control del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu después de ordenar su cierre. Los funcionarios estadounidenses tuvieron 3 días para evacuar el edificio, así como la semana pasada dieron 3 días a los chinos para dejar su misión diplomática en Houston. Recuperar las instalaciones es la respuesta legítima y necesaria de China al acto injustificado de Estados Unidos de cerrar el consulado de China en Houston. Lo que China ha hecho es, de acuerdo con el derecho internacional, la norma básica de las relaciones internacionales y la práctica diplomática. La crisis de los consulados ha llevado a las ya deterioradas relaciones entre las dos grandes potencias mundiales a uno de sus peores momentos en décadas. Inaugurado en 1985, el consulado de Chengdu se convirtió en el último de una larga lista de disputas entre Beijing y Washington. Algunas de ellas debido al origen y gestión de la pandemia de COVID-19, la guerra tecnológica y comercial y los reproches por la nueva ley de seguridad para Hong Kong. Aunque este es un asunto político y diplomático, tiene un impacto en algunos intereses reales de los ciudadanos chinos, debido a que necesitamos ir y viajar en Estados Unidos. Todas estas cosas se verán muy afectadas, incluyendo la economía entre los dos países, se deteriorará gradualmente. China mantiene consulados en San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, además de una embajada en Washington. Por su parte, Estados Unidos sigue teniendo otros 4 consulados en China y una embajada en Beijing. Y ya se cumplieron 60 días de protestas en la ciudad estadounidense de Portland en contra del abuso policial y el rechazo a la presencia de agentes federales enviados por la administración del presidente Donald Trump. Las calles se han convertido en un campo de batalla en donde se teme que en cualquier momento la violencia escale aún más, pues las autoridades encontraron una bolsa con cargadores de rifle y bombas Molotov en inmediaciones de un parque de la ciudad. Y de esta manera llegamos entonces al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buena noche para todos.